Ser podcast. Un libro, una hora. Dirigido por Antonio Martínez Asensio. Bienvenidos al podcast de Un libro, una hora. En este episodio os vamos a contar La maldición de Capistrano, de Johnston Macaulay. Johnston Macaulay nació en 1883 y murió en 1958. Trabajó como periodista, escritor y guionista cinematográfico. Está considerado como uno de los autores más influyentes de la literatura pulp. Su personaje, el Zorro, alcanzó fama mundial y gran parte de su trayectoria la dedicó a crear nuevas historias del héroe enmascarado, además de ser responsable de su puesta en escena para la película de Douglas Fairbanks en 1920. La maldición de Capistrano se publicó en 1919. Es la primera aparición del personaje del Zorro, uno de los héroes más famosos de la cultura del siglo XX. La historia se tradujo a 26 idiomas y se leyó en todo el mundo. Es una novela muy divertida, llena de acción, emoción, amor y adrenalina. Un disfrute de principio a fin. Vamos allá. La lluvia volvía a azotar las tejas rojizas que cubrían las casas, y el viento ululaba como un alma en pena. En el interior de la taberna, la chimenea escupía humo y arrojaba remolinos de chispas sobre el duro suelo de tierra. El sargento González está en la taberna, ante el fuego. Vacía la jarra de vino de un trago, sin respirar siquiera, una proeza que le ha granjeado cierta notoriedad en el Camino Real, nombre que recibe la ruta que conecta las misiones, formando una larga cadena en el sur de California. Están en Reina de los Ángeles, un pequeño pueblo. La taberna, situada a un lado de la plaza, alberga en aquel momento, además del sargento González, a un cabo, 3 soldados del presidio, que en realidad esos presidios son fuertes españoles construidos cerca de las misiones. Lo que aquí se cuenta ocurría en los días de decadencia de las misiones, cuando la convivencia no era precisamente pacífica entre los franciscanos, que seguían el ejemplo del santo Junípero Serra, que había fundado la primera misión de California en San Diego de Alcalá, haciendo así posible todo un imperio, y los que apoyaban a los políticos y ostentaban altos puestos en el ejército. El tabernero comenta que en el pueblo andan diciendo que el tal Zorro campa de nuevo a sus anchas. Al oírle, el sargento Pedro González arroja su jarra de vino medio llena al duro suelo de tierra, se incorpora de golpe y estrella su pesado puño sobre la mesa, provocando que las jarras de vino, las cartas y las monedas salgan disparadas en todas direcciones. ¡Con que el Zorro, gritó González con voz terrible. ¿Acaso es mi destino oír constantemente ese nombre? El Zorro, El señor Raposo, en otras palabras. Se habrá puesto ese apodo porque se creerá tan astuto como los zorros, pero solo se les parece en que apesta como ellos. Por todos los santos. Va recorriendo el camino real de acá para allá como una cabra montesa. Dicen que lleva puesta su máscara y presume de espada, y que usa la punta para grabar su odiosa letra Z en la mejilla de su adversario. Lo llaman la marca del Zorro. El tabernero dice que ahora lo llaman la maldición de Capistrano y el sargento González contesta que solo quiere cumplir el deseo de tener cara a cara a ese bandido, pero que por allí no va porque hay un presidio con su soldadesca. Y cuenta que el Zorro dejó un anuncio hace poco en Santa Bárbara proclamando que no es un ladrón verdadero, que él solo castiga a quienes maltratan a los misioneros y que es amigo de los oprimidos. De repente, la puerta se abre. Entró un hombre junto a una ráfaga de viento y lluvia. Las velas titilaron y una de ellas se apagó. Aquella irrupción, en pleno alarde del sargento, los sobresaltó a todos. Mientras las palabras se ahogaban en su garganta, González desenvainó la espada, aunque se quedó a medias. El criado se apresuró a cerrar la puerta para impedir que entrara la ventisca. Es don Diego de la Vega, un apuesto joven de 24 años y excelente linaje, famoso en todo el Camino Real por su escaso interés en los asuntos verdaderamente importantes de la vida. Don Diego pregunta si les ha asustado y el sargento González se ríe de él diciéndole que él no asusta a nadie. El sargento González y Diego de la Vega tienen una especie de acuerdo de amistad, pero a Diego de la Vega no le gusta que se rían de él. Proviene de una familia de alcurnia que posee varios miles de hectáreas de terreno, incontables cabezas de ganado y caballos, además de extensos campos de cereales.
Don Diego, por derecho propio, era dueño de una hacienda considerada todo un emporio en aquellos lares, además de poseer una casa en el pueblo. También era heredero de la fortuna de su padre, que triplicaría sus bienes actuales. Pero no se parecía en nada a los demás jóvenes de casta de aquella época. No parecía muy inclinado a la acción. Rara vez llevaba espada, salvo por cuestiones de estilo e indumentaria, y además era terriblemente educado con las mujeres, pero no cortejaba ninguna. Enseguida le dicen que han estado hablando del zorro, y don Diego contesta que no quiere que le hablen más de él, que estos tiempos tan turbulentos ya no puede uno disfrutar de conversaciones eruditas sobre música ni poesía. El sargento González salta con una expresión muy suya, diciéndole que se deje de pamplinas y garambainas. Lo que sí que reconoce don Diego es que el zorro solo ha asaltado a oficiales que han robado a los misioneros y a los pobres, y que nunca le ha hecho daño a nadie, salvo a los cafres que maltratan a los nativos. Don Diego ha ido allí solo para comprar una orza de miel, y cuando se va, deja al sargento González blandiendo su espada y batiéndose contra el aire, arremetiendo contra él, esquivándolo, dándole estocadas, como si luchara contra el zorro. Ay, ojalá ahora mismo tuviera ese maldito zorro delante, dijo el sargento jadeando, y de repente la puerta volvió a abrirse. Un hombre entró en la taberna junto a una racha de viento. El recién llegado se quedó de espaldas a los allí presentes. Llevaba el sombrero bien encasquetado en la cabeza, como para impedir que se lo arrebatara el viento, e iba envuelto en una larga capa empapada de lluvia. Es el zorro. El tabernero suelta una pequeña exclamación de temor y retrocede de inmediato. Los soldados se quedan sin aliento y el sargento González siente que se le descuelga la mandíbula y los ojos se le salen de las órbitas. El zorro lleva en el rostro una máscara negra que oculta sus rasgos completamente, excepto los ojos, que refulgen amenazadores. El enmascarado lo saluda con una reverencia. El sargento González le pregunta si ha ido allí a rendirse y a entregar su espada, y el zorro se ríe y le contesta que está allí para tratar un asunto. Hace 4 días, señor mío, en el camino que hay desde la misión de San Gabriel hasta aquí, le propinó a usted una brutal paliza a un nativo que no le cayó a usted en gracia, parece ser. El sargento González dice que era un canalla que se interpuso en su camino, a lo que el zorro contesta que ha ido a darle el castigo que merece. El sargento González empieza a reírse, se sopla las puntas del bigote y avanza hacia el zorro con cautela, pero de pronto da un paso atrás, y es que de la capa del zorro ha asomado una mano con una pistola. Pero lo que el zorro quiere es que todos los soldados se pongan en el mismo lado, y él combatirá contra el sargento con la mano derecha, pero en la izquierda tendrá la pistola por si alguno de los soldados decide atacarle. Al oír en guardia, González se dio media vuelta y blandió su espada. Vio que el zorro había desenvainado la suya, mientras en su mano izquierda sostenía la pistola en alto por encima de su cabeza. Además, el zorro seguía riéndose por lo bajo, lo que aumentaba la ira del sargento. Las espadas chocaron. Al sargento González no le sirven de nada sus trucos, y eso que el zorro solo opone resistencia. El sargento ataca con rabia tratando de derribar al zorro, pero parece que sus envites se estrellan contra un muro de piedra, hasta que el zorro dice que ya han jugado bastante y empieza a avanzar. González llega a sentirse acorralado contra la pared, pero de pronto se oyen unos repentinos golpes en la puerta. «Nos están interrumpiendo, señor», dijo el bandido. «Una lástima, porque no tendré tiempo de darle el castigo que merece y habré de rendirle visita en otra ocasión, aunque difícilmente se le puede considerar digno de una doble visita». El zorro, con un movimiento rápido, desarma al sargento y luego le cruza la cara de una buena bofetada. Le dice que eso es por maltratar a los nativos indefensos. González ruge de rabia y de vergüenza, y el zorro, envuelto en su ondeante capa, sale por la ventana. El sargento grita que hay que ir a por él, pero fuera todo está oscuro y no hay rastro del bandido. El sargento empieza entonces a justificarse y a decir que le ha atacado con una pistola, y cuando está contando su versión de la pelea, aparece de nuevo don Diego de la Vega, preguntando si es verdad que ha ido por allí el zorro, y dice que quiere ver el cadáver del bandido. González se atraganta y el tabernero se da la vuelta aguantándose la risa. La maldición de Capistrano se publicó serializada entre agosto y septiembre de 1919 en 4 números de una revista. La recomendación entre los lectores empezó a crecer y los ejemplares de la revista se agotaron. Mientras tanto, en Hollywood, Douglas Fairbanks disfrutaba de un gran momento de su carrera como el actor mejor pagado del cine norteamericano,
y buscaba cambiar el perfil de su filmografía y darle un descanso a los roles cómicos para hacer algo más orientado a la aventura y la acción. Decidió comprar los derechos de La maldición de Capistrano. En 1920, El justiciero enmascarado debutó en el cine, y nada volvió a ser lo mismo. Tras el éxito de la película La máscara del zorro, la novela fue publicada en 1924 en formato de libro con ese mismo título. A la mañana siguiente ya había cesado la tormenta. Ni una sola nube deslucía el perfecto azul del cielo. Las hojas de las palmeras brillaban bajo un sol resplandeciente y el aire tonificante del mar llegaba hasta los valles. A media mañana, don Diego salió de su casa del pueblo poniéndose sus guantes de montar. Aunque don Diego no acostumbra a cabalgar por los cerros ni a galopar sin rumbo por el camino real, es dueño de un hermoso ejemplar. Monta del mismo modo que lo hace todo, sin prisa ni ímpetu ninguno. Cabalga más de 6 kilómetros para llegar a la hacienda de don Carlos Pulido. Don Carlos ha sufrido numerosas vicisitudes, ha cometido el error de meterse en política y al no formar parte del bando oportuno, se ha visto despojado de buena parte de sus tierras y hostigado por los recaudadores de impuestos que actúan en nombre del gobernador. Aquella mañana, don Carlos estaba sentado en el porche de su hacienda, meditando sobre sus asuntos, que desde luego no iban al ritmo que él había marcado. Su esposa, doña Catalina, el amor de su vida, estaba dentro de la casa dando instrucciones a los criados. Su única hija, Lolita, también estaba dentro, tocando acordes de guitarra y soñando lo que suele soñar una muchacha de 18 años. La visita de don Diego ya es una buena noticia. Si los de la Vega mantienen buena relación con los Pulido, los políticos se lo pensarán 2 veces antes de seguir hostigando a don Carlos. Le atienden como se merece. Don Diego dice a don Carlos nada más llegar que cabalgar 6 kilómetros le deja agotado. Don Carlos está a punto de reírse, pero se contiene. Don Diego bebe el vino que le ha ofrecido su anfitrión y don Carlos se da cuenta de que ocurre algo. Y al final, don Diego empieza a hablar. Durante la mañana de ayer mantuve una larga conversación con mi padre. Me advirtió de que pronto cumpliré 25 años y, en su opinión, no estoy asumiendo mis deberes y responsabilidades como debiera. Me insistió en que me espabilara y cumpliera con mis obligaciones. Opina que un hombre como yo, a mi edad, debería tener esposa y hacerla dueña de su hogar. Debería tener una descendencia que heredara y preservara su ilustre apellido. Don Carlos le da la razón y don Diego le contesta que por eso ha ido a verle. Le dice que para él el amor, el matrimonio y ese tipo de cosas no son más que un fastidio, que no tiene sentido que un hombre cabal se ponga a perseguir a una mujer tocándole la guitarra y haciéndole carantoñas como un bufón, cuando todo el mundo sabe que lo que quiere es casarse. Don Diego le dice que ha visto a su hija Lolita en la misión y en el pueblo y ciertamente es muy hermosa y parece ser que posee muchas virtudes, así que cree que sería la mujer adecuada para compartir su hogar. Don Carlos le pregunta si le está pidiendo permiso para cortejar a su querida hija Lolita y don Diego contesta que sí. Y por supuesto, don Carlos le da su permiso inmediatamente. Y de pronto doña Catalina aparece en el porche para saludar al visitante, también con el rostro iluminado, pues ha estado escuchando la conversación. Eso sí, don Diego aclara que no va a tocar la guitarra bajo su ventana o sostener su mano cuando se lo permita. Doña Catalina dice que a una dama le gusta que la halaguen, que ese es su privilegio, y entra enseguida a buscar a su hija. La muchacha apareció enseguida, toda delicadeza, pero con unos ojos negros arrebatadores, el pelo negro recogido en un magnífico rodete y unos diminutos pies que asomaban por debajo de sus faldas de tonos vivos. Me alegra mucho volver a verlo, don Diego. Don Diego tomó la mano de Lolita, hizo una pequeña reverencia y la acompañó a sentarse. Don Diego le dice que ha solicitado permiso a su padre para proponerle matrimonio. La muchacha se sorprende, pero don Diego le pregunta enseguida si le parece un buen marido y le dice que en cuanto tenga la respuesta, su familia se encargará de los preparativos para la ceremonia, que pueden enviar a algún criado para comunicarle la decisión. Los preciosos ojos de Lolita destellan como relámpagos. Don Diego de la Vega, posee usted nobleza, fortuna y en un futuro heredará más riquezas. Pero no tiene usted alma, señor. ¿Cree usted que a esto se le puede llamar cortejar a una dama? ¿Es que no tiene usted sangre en las venas? El que sea mi marido ha de ser un hombre apasionado, al menos con la pasión suficiente para desearme. Buenos días, señor. Lolita
se mete en su casa y don Carlos sale al porche enseguida para calmar al abochornado don Diego y quitarle hierro al asunto. Los dos caballeros se dan la mano. Don Diego monta en su caballo y se marcha cabalgando lentamente por el camino de la hacienda. Don Carlos vuelve a entrar en la casa y le dice a su hija que no puede desaprovechar esta oportunidad, pero Lolita contesta que no se lo pensaría si fuera menos respetable y más hombre. A la hora de la siesta, Lolita sale al patio y se sienta en un pequeño banco cerca de la fuente. El arrullo del agua de la fuente le da sueño y se queda dormida. De repente notó que le tocaban el brazo y se despertó. Se sentó rápidamente y se habría puesto a gritar de no haber sido porque una mano le tapaba la boca para impedírselo. Ante ella apareció un hombre envuelto en una enorme capa. Le cubría el rostro una máscara negra que no dejaba ver ningún rasgo de su cara salvo el fulgor de sus ojos. Había oído la descripción del zorro, el bandido, y adivinó que era él. Le pareció que el corazón dejaba de latirle de lo asustada que estaba. El zorro le dice que no la hará daño, ni a ella ni a nadie de esa hacienda, pero le dice que está agotado y que necesita un lugar donde descansar, que siente mucho haberla despertado, pero que ha sentido el impulso de hablarle porque su belleza podría dividir en dos la lengua de cualquier hombre, de manera que ambas partes pudieran alabarla y recibiera elogios por partida doble. Lolita se ruboriza y le dice que ojalá su belleza provocara el mismo efecto en otros hombres y le cuenta lo que ha pasado con don Diego sin citarle. Y luego le dice que se vaya antes de que alguien le vea y lo detengan, pero el zorro toma una de las manos de Lolita y antes de que ella pueda adivinar sus intenciones se inclina, se sube la parte inferior de la máscara y le besa la mano. Lolita retira la mano rápidamente y dice que o se va o se pone a gritar. El zorro le dice que si le da su mano otra vez se irá. Lolita se niega y el zorro dice que entonces se quedará allí sentado hasta que vayan a buscarle. Lolita se volvió de espaldas y le tendió la mano. El zorro volvió a besársela. Después, Lolita sintió cómo tiraba de ella dándole la vuelta, poco a poco, y sus ojos se miraron en los del zorro. Sintió que un escalofrío le recorría todo el cuerpo. Al anochecer, los nativos encienden grandes hogueras en sus barracas de adobe para sentarse alrededor, cocinar, comer y comentar las anécdotas del día. Dentro de la casa, la cena ya está lista y la familia se dispone a sentarse a la mesa cuando de pronto alguien llama a la puerta. Un criado sale a abrir y el zorro irrumpe en la estancia. Se quita el sombrero y saluda con una breve inclinación. Doña Catalina se queda sin habla. El zorro dice que no teman, que no ha ido a robar. Don Carlos se levanta lentamente mientras que Lolita no sale de su asombro por tal alarde de valentía. Lo único que quiere el zorro es hospitalidad, comer y beber. Dice que es un caballero y por lo tanto es una petición justa. Doña Catalina se desmaya cuando ve la pistola y don Carlos le pide al zorro que le deje llevar a su esposa a otra habitación. Lolita y el zorro se quedan solos. Esto es una temeridad, lo sé, pero tenía que ver su hermoso rostro de nuevo. Lolita se vuelve con la cara encendida y él trata de tomarle de la mano. La joven lo rechaza. Don Carlos entra en el comedor. Ha aprovechado para enviar a un criado al pueblo en el caballo más veloz para que dé la voz de alarma. Su objetivo es entretener al zorro el máximo tiempo posible y espera que el gobernador estime ese favor. Pero el zorro se huele algo. Es Lolita quien le dice que se vaya. El zorro le pregunta si puede volver al día siguiente a la hora de la siesta y Lolita dice que no. Poco después, los soldados cercan la casa. En el centro de la mesa hay un imponente candelabro con al menos una decena de velas, todas encendidas. El zorro se abalanza sobre él y con un solo movimiento de su brazo lo tira al suelo. Las velas se apagan al instante y la estancia queda en tinieblas. El zorro salta al otro extremo del comedor con una agilidad increíble. Por un momento Lolita sintió un brazo que le rodeaba la cintura, presionándola con delicadeza, y el aliento de un hombre junto a su mejilla. Una voz masculina le susurró dulcemente al oído: «Hasta pronto, señorita». El zorro corre a la puerta que da al patio y emite un grito peculiar entre quejido y alarido. Poco tiempo después se oye un galopar furioso que se pierde en la distancia. Los soldados salen tras él. Cuando se recupera cierta calma, don Carlos oye como un jinete se acerca. Coge su espada, pero quien llega es el capitán Ramón, que está al mando del presidio de Reina de los Ángeles, y que pregunta por sus hombres, y al ver a las damas se quita la gorra y hace una reverencia. Lolita observa al militar. No es feo. El capitán es la primera vez que ve a Lolita. Se le iluminan los ojos. Se ponen a hablar cordialmente.
El capitán Ramón dice que el zorro se comporta como un salvaje, mata por el placer de matar e insulta a las mujeres. La puerta de la alacena entonces se abre de par en par y el zorro aparece en la estancia. Debo reprenderle por esa afirmación, capitán. Pues es completamente falsa, gritó el bandido. Don Carlos se dio la vuelta y se quedó sin habla. Doña Catalina sintió que le flaqueaban las piernas y se desplomó en un sillón. Lolita advirtió cierto orgullo en las palabras del zorro y sintió temor por lo que pudiera ocurrirle. El zorro saca la espada y con una alegre exclamación, el capitán Ramón la cruza con la suya. Combaten. El capitán es más hábil que el sargento González, pero el zorro le termina dando una estocada en el hombro derecho, torciendo ligeramente la espada al sacarla. El capitán Ramón se desploma en el suelo sintiendo que le abandonan sus fuerzas. El zorro retrocede y envaina su espada. Se despide con una profunda reverencia y desaparece. Al cabo de media hora, el hombro herido del capitán Ramón ya está limpio y vendado y el capitán está sentado, blanco como la pared. Don Carlos hace todo lo posible para que el capitán se sienta como en casa y le insiste para que se quede unos días. Tras mirar a Lolita a los ojos, el capitán responde que le encantaría quedarse, pero de pronto escuchan el repiqueteo de los cascos de un caballo. Esta vez es don Diego de la Vega, que entra a la carrera, diciendo que ha ido hasta allí solo para comprobar que están todos bien. Lolita no parece muy contenta. Le cuentan lo que ha pasado y don Diego parece un poco celoso del capitán. De hecho, le suelta alguna broma que el capitán no encaja bien. Don Diego se sienta al lado de Lolita, pero sigue diciendo frases que demuestran su falta de valor, lo que desespera a la muchacha. Don Diego le pregunta si ya ha tomado alguna decisión. Lolita reparó en ello en ese momento. Recordó lo que ese matrimonio significaría para sus padres y su fortuna. Pero también recordó al bandido, su audacia y su coraje. Ojalá a don Diego se le pareciera. No fue capaz de pronunciar el sí que la convertiría en la prometida de don Diego de la Vega. En el otro extremo de la estancia, don Carlos colma de atenciones al capitán Ramón, momento en el que el capitán solicita el permiso a don Carlos para cortejar a su hija. Don Carlos se ve en un terrible apuro, no quiere molestar a don Diego, pero tampoco al oficial que el gobernador tiene en tan alta estima. Y si en el corazón de Lolita no hay sitio para don Diego, quizá podría sentir amor por el capitán, que es el segundo mejor yerno que se puede encontrar en aquellas tierras. Así que decide contarle la verdad al capitán, y como su hija no ha tomado aún la decisión, le autoriza. Lolita observa a su padre y al capitán Ramón mientras don Diego le habla, sospechando cuál es el tema de conversación. No había sentido emoción alguna cuando al ser presentada al capitán lo había mirado a los ojos. En cambio, el zorro, con solo hablarle y besarle la mano, la había hecho estremecerse de pies a cabeza. Ojalá don Diego de la Vega se pareciera más al bandido. Ojalá encontrara un hombre que combinara la fortuna de los de la Vega con la pasión, el arrojo y el coraje de ese salteador de caminos. De pronto se oye un tumulto afuera. Los soldados están de vuelta. Cuentan al capitán que el zorro tiene una banda que les ha atacado y por eso no han podido dar con él, lo que es mentira. El capitán le autoriza para salir con un grupo elegido de hombres para dar caza al zorro. Y todos se despiden. Cuando don Diego se despide de Lolita, ni siquiera le besa la mano porque dice que está muy cansado. Así que cuando todos se van, Lolita le dice a su padre que nunca será la esposa de don Diego de la Vega, pero que tampoco le gusta cómo la mira el capitán Ramón. La maldición de Capistrano fue originalmente concebida como una historia independiente, pero el éxito de la adaptación cinematográfica convenció a Macaulay de escribir más historias sobre el zorro durante unas 4 décadas. El personaje apareció en un total de 5 historias serializadas y 57 historias cortas, la última de las cuales apareció impresa póstumamente. La maldición de Capistrano finalmente vendió más de 50 millones de copias, convirtiéndose en uno de los libros más vendidos de todos los tiempos. El personaje ha aparecido en más de 40 películas y en 10 series de televisión, así como en producciones teatrales y hasta en videojuegos. A la mañana siguiente, poco después del amanecer, se oye un gran tumulto en la plaza de Reina de los Ángeles. El sargento Pedro González y una veintena de soldados, casi todos los asignados al presidio local, se preparan para salir a la caza del zorro. El sargento González grita que pronto cesará la maldición de Capistrano. Esa misma mañana, don Diego le envía una carta a don Carlos en la que le dice que se tiene que ir unos días de viaje, pero que está preocupado porque la zona está muy revuelta y les invita a su casa unos días para que estén más seguros. Y don Carlos acepta.
Allí se traslada con su mujer, doña Catalina, y su hija Lolita. Lolita se queda impresionada al ver la casa de don Diego. Esa misma noche, don Carlos y doña Catalina son invitados a una cena en casa de otro caballero y Lolita se queda sola en la casa. Explora la biblioteca y se sorprende mucho. Libros y libros de poetas que cantaban al amor. Estos libros no podían ser de un hombre como don Diego, se dijo Lolita. Y después pensó que tal vez se deleitara con ellos, aunque no con la forma de vida que revelaban. Don Diego era un misterio, pensó por enésima vez. Volvió al sillón y continuó enfrascada en los poemas. Entonces llamó a la puerta al capitán Ramón. El mayordomo que abre al capitán le dice que Lolita está sola y que no puede dejarle pasar, que no sería correcto, pero el capitán le amenaza y logra entrar. Lolita le dice cuando le ve que eso no es muy decoroso. Enseguida el capitán le dice que le ha dado permiso su padre para cortejarla y le pregunta si puede tener esperanzas. Lolita le contesta que todo eso es indigno y le pide que se marche, pero el capitán quiere una respuesta y cuando Lolita intenta marcharse la coge del brazo diciéndole que para ella debería ser un honor casarse con él. Lolita logra zafarse de él, se pone en jarras con los puños apretados y le hace frente con los ojos en llamas. ¿Casarme con usted? Antes me quedaría soltera toda mi vida o me casaría con un mendigo. Antes muerta que casarme con usted. No me casaré si no es con un caballero. Y no puede decirse que usted lo sea. El capitán le dice que se va a vender a don Diego para salvar de la ruina a su padre. A Lolita le parece intolerable. Como un relámpago, su mano estalla contra la mejilla del capitán, y el capitán contesta que eso le va a costar un beso. Lolita lucha contra él golpeándole y arañándole el pecho, ya que no le alcanza la cara, pero él se ríe y la abraza cada vez más fuerte, pero no logra cobrarse el beso. Entonces, de un rincón de la estancia, se escucha una voz grave y severa. «Un momento, señor». Lolita da un grito de alivio y el capitán Ramón, ignorando la presencia de la dama, echa pestes por la boca, pues ante él aparece el zorro. Cae en la cuenta de que no lleva espada y de que no podría usarla de haber tenido una por culpa de su hombro herido. El zorro le dice que ha quebrado todas las normas y el capitán contesta que la dama también, a lo que el zorro salta amenazándole con la muerte si vuelve a insultar a Lolita. Se merece morir, aunque supongo que debo dejarle escapar. Pero antes se arrodillará y le pedirá perdón a esta joven dama. Luego se marchará de esta casa escabulléndose como el canalla que es y mantendrá la boca cerrada acerca de lo que ha sucedido aquí esta noche. Pero el capitán no quiere ponerse de rodillas hasta que el zorro le obliga. El capitán Ramón termina pidiendo perdón. Luego el zorro lo agarra del cuello y lo empuja hasta la puerta y lo arroja a la oscuridad de una patada. Lolita le da las gracias al zorro. Señor, me ha salvado de la injuria y de la corrupción de los labios de ese hombre. Aunque me considere poco decorosa, le ofrezco de buen grado el beso que él quería robarme. El zorro se inclina con rapidez, se levanta la máscara y roza sus labios en los de ella. Ojalá fuera un hombre honrado y pudiera pedir su mano abiertamente. Mi amor por usted me colma el corazón. Y mi amor por usted colma el mío. Esto es una locura. Nadie debe saberlo. No temería contárselo al mundo. Su padre y su fortuna. Don Diego. Yo lo amo a usted. Y un apulido no ama dos veces. El zorro la atrae hacia él, vuelve a inclinar la cabeza y de nuevo ella cierra los ojos y se besan, si bien el beso esta vez se prolonga. Lolita no intenta verle el rostro. El zorro se despide de ella con la mano, luego se envuelve en su capa, se lanza hacia la ventana y salta. Lo engulle la oscuridad de la noche. Mientras, el capitán Ramón ha llegado a su despacho. Le puede la ira. Decide escribir una carta al gobernador en la que le dice que don Carlos Pulido está ayudando al zorro y que también lo hace su mujer y su hija. Y luego intenta poner en duda también a don Diego de la Vega, diciéndole al gobernador que hay señales de la dudosa lealtad por parte de una familia rica y famosa de la zona. Hace una copia de la carta y manda a uno de sus hombres a entregarla personalmente. El zorro había recorrido una corta distancia en la oscuridad en la que dejó oculto a su caballo junto a la pared trasera de la barraca de un nativo. Se quedó allí, pensando en el amor que le había invadido. En ese momento soltó una risa de felicidad, se montó al caballo y fue al paso hasta el camino que llevaba al presidio. El zorro oye una voz. Es el capitán mientras lee en voz alta la carta que está copiando. Adivina que el capitán Ramón ha planeado su venganza y piensa hacerles daño a los Pulido. Tras su máscara, el rostro del zorro se nubla de rabia y decide entrar.
Sorprende de nuevo al capitán, lee la carta y la quema pensando que es la original, pero en ese momento llega el sargento González con sus hombres. El Zorro está en un aprieto. El capitán empieza a gritar que el Zorro está allí y todos los soldados entran. El Zorro, con la pistola en la mano izquierda y su espada desenvainada, tira los candelabros al suelo y en la oscuridad se va deslizando rápidamente y atacando a los soldados que se encuentra. Al final, la única solución es coger al capitán, apuntarle con la pistola a la cabeza y así salir con él hasta la puerta, donde da un empujón al capitán, arrojándole contra sus hombres y se lanza a la oscuridad en busca de su caballo. Se inicia la persecución. El Zorro obligó a su caballo a bajar por la traicionera ladera del cerro. Había gravilla suelta y un paso en falso significaba el desastre, aunque la tropa que le perseguía también se vería obligada a avanzar despacio. El sargento González reunió el coraje suficiente para emprender el descenso, seguido por algunos de sus hombres, mientras otros galoparon a izquierda y derecha, con el fin de interceptar al fugitivo cuando llegara abajo y eligiera una de las dos direcciones. Pero el Zorro se les adelanta y toma el camino hacia San Gabriel a todo galope. El caballo del Zorro está más fresco. A unos 5 kilómetros de allí, en la cima de una loma, hay una hacienda que un noble caballero que murió sin dejar herederos donó a la misión de San Gabriel. El encargado de la hacienda es un tal Fray Felipe, un miembro de la orden de edad avanzada. Cuando el sargento González llega hasta allí, llama a la puerta y Fray Felipe abre. El sargento le pregunta por el Zorro y el fray le dice que no conocía a nadie con ese nombre. El sargento entra para registrar la misión y de pronto, del sillón que hay en un rincón, se levanta una sombra. Lentamente da unos pasos hasta el haz de luz que proyecta un candelabro. Es don Diego de la Vega. El sargento se sorprende de verle allí, pero no hay ni rastro del Zorro. Por supuesto, Lolita les tuvo que contar a sus padres lo que había sucedido durante su ausencia, pues el mayordomo lo sabía y se lo diría a don Diego en cuanto éste volviera. Su inteligencia le decía que lo mejor era que ella fuera la primera en dar explicaciones. Don Carlos quiere tomar su espada para ir inmediatamente al presidio a retar al capitán Ramón a un duelo a muerte, pero doña Catalina mantiene la calma y le convence para que no lo haga. Poco después llega don Diego. Le cuentan lo que ha pasado y don Diego dice que se entristece de saber que Lolita ha sufrido un ultraje en su casa, que pensará bien cómo proceder al respecto. Doña Catalina le hace una seña a su marido y los dos se sientan en la otra parte del salón para dejarle un poco de intimidad a la joven pareja. Pero lo que en realidad le tiene que decir Lolita a don Diego es que no va a casarse con él. Los Pulido se van a su casa esa mañana y don Diego va a ver al capitán, que le da una versión totalmente distinta de lo que ha pasado. Justo cuando está allí, llegan unos soldados arrastrando a Fray Felipe, acusado de estafar a un comerciante en la venta de unas pieles. Enseguida se le juzga y se le condena a 15 latigazos que recibe sin soltar un solo quejido. Una vez liberado del poste, Fray Felipe se desplomó en el suelo de la plaza. La muchedumbre comenzó a dispersarse. 2 frailes que habían seguido al franciscano desde San Gabriel lo ayudaron a ponerse en pie mientras los aún presentes los abucheaban. Don Diego de la Vega volvió a su casa. Cuando los comerciantes que han acusado a Fray Felipe vuelven a su pueblo, son interceptados por el Zorro, que les azota tanto como ha sido azotado el fraile, o más, y luego se va a la taberna donde está el magistrado que le ha juzgado, y también lo azota hasta dejarlo desmayado en medio de la plaza. Don Diego decide ir a ver a su padre tras la negativa de Lolita. Allí le explica que no ha encontrado novia aún y el padre le contesta que si dentro de 3 meses no se ha casado, dejará todo su dinero a los frailes. De pronto oyen un tumulto fuera de la casa. Son 10 caballeros que entran en el salón con sus espadas y sus pistolas al cinto. Es un grupo de caballeros que se ha ofrecido para buscar al Zorro, lo que no es sino un pretexto para divertirse. Los criados llevan grandes jarras de un vino extraordinario y carne. Poco a poco todos se van desprendiendo de sus armas y empiezan a alardear. Don Diego bebe y charla un rato con ellos, pero luego se aburre y cuando todos están ya muy borrachos, se marcha a descansar. Nadie echó de menos a don Diego en el salón. Su padre fruncía el ceño y se retorcía las puntas del bigote, pues habría querido que su hijo fuera como aquellos jóvenes. Pensaba que en su juventud nunca se habría retirado de esa agradable compañía tan temprano. Una vez más suspiró, deseando haber tenido un hijo con verdadera sangre en las venas. Poco después aparece el Zorro. Cesa la música y las risas se apagan. Todos tienen los ojos como platos y se vuelven para ver al bandido. El Zorro ha entrado por el porche sin que se percaten. Lleva la capa y la máscara.
Apunta hacia la mesa con la pistola. ¡Qué montón de espadas tan valiosas!, dijo el zorro en tono burlón. Beben y se divierten cuando a su alrededor no se ven más que injusticias. Agarren sus espadas y vayan a luchar contra la opresión. Háganse merecedores de sus apellidos y de su linaje, señores. Expulsen a los políticos ladrones de estas tierras. Protejan a los frailes cuyo trabajo han hecho tan fértiles estas tierras. Sean hombres, no figurines borrachos. El zorro les intenta convencer para que se unan a una causa noble y termina consiguiéndolo. El padre de don Diego se une también a esa alianza y acuerdan estar listos para reunirse en cualquier momento. El zorro dice que les avisará cuando llegue la hora. Haciendo una reverencia, abre la puerta y sale como una flecha. Se oye el ruido de los cascos del caballo alejándose. Entonces, todos los presentes alzan sus jarras y brindan por su nueva alianza para erradicar a estafadores y ladrones, por el zorro, la maldición de Capistrano y por don Alejandro de la Vega. En ese momento, don Diego entra en el salón diciendo que en esa casa no se puede dormir. Le cuentan lo que ha pasado y le unen a la alianza, y su padre le dice que tendrá oportunidad de demostrar qué clase de sangre corre por sus venas. ¿Qué tiene de especial el zorro? Entre otras cosas, es un héroe del pueblo, un luchador por la libertad, un símbolo contra la opresión. El zorro lucha por las personas indefensas, las que están oprimidas por políticos o militares corruptos y ambiciosos, en defensa de los humildes y la clase trabajadora explotada. Libra las batallas que ellos solos no pueden librar. La maldición de Capistrano tiene además un marcado contenido político con una clara crítica al imperialismo. Incluso organiza una alianza de los terratenientes de la zona contra el poder establecido. En ese sentido, tiene nexos con Robin Hood y otros héroes de la literatura. El correo del capitán Ramón se dirigía hacia el norte con un mensaje para el gobernador. Cabalgó como alma que lleva al diablo desde que salió del despacho del capitán. Tomó una montura de refresco en San Fernando y luego en una hacienda. Llegó a Santa Bárbara al anochecer. Pero su excelencia ha salido hace algunos días en viaje de inspección, pensando en reforzar sus alianzas políticas, recompensar a sus amigos y castigar a sus enemigos. Cuando lee la carta, dice que tiene que ir urgentemente a Reina de los Ángeles y llega allí sin previo aviso. Lo primero que hace es mandar detener a don Carlos Pulido, a su mujer, doña Catalina, y a Lolita, y les mete a los tres en la celda peor del presidio, junto a borrachos, ladrones, rameras y bárbaros de toda especie. Se sientan en una banca que hay en un rincón. Doña Catalina y su hija empiezan a llorar con amargura. Don Carlos murmura que ojalá don Diego de la Vega fuera su yerno. Lolita le aprieta el brazo. Quizá venga un amigo, padre. Quizá el miserable que nos ha hecho tanto daño reciba su merecido. Lolita creyó tener una visión del zorro en aquel instante. Confiaba ciegamente en el hombre a quien había entregado su amor. Cuando don Diego de la Vega se entera de la noticia, va a hablar con el gobernador, pero no sirve de nada. Esa noche, el zorro convoca a la alianza de los caballeros. Acuden todos, menos don Diego de la Vega, que tiene fiebre. El zorro les propone entrar en el presidio y rescatar a los prisioneros, aprovechando que todos los soldados andan por los montes buscando al zorro. La idea es que él se llevará a Lolita, a don Carlos lo esconderán unos nativos amigos y a doña Catalina la llevarán a la hacienda de don Alejandro de la Vega. Y así lo hacen. El plan sale perfectamente. El zorro sale a todo galope con Lolita sentada en la silla delante de él. Sabía que vendría por mí, señor, que es usted un hombre íntegro y no permitiría que mis padres y yo nos quedáramos en ese espantoso lugar. El zorro se dirige a la hacienda de Fray Felipe, pero necesita llegar con tiempo para que pueda dejar allí a Lolita y seguir sin que parezca que ha parado. No lo consigue. Cuando deja a Lolita y llega hasta su caballo, los soldados están prácticamente encima. El zorro se ve acorralado y escapa por los pelos, pero el sargento González entra en la hacienda y descubre a Lolita escondida. Pero Lolita lleva en su mano una daga afilada que dirige contra su propio corazón y dice que si dan un paso más, se matará. El sargento sabe que eso sería un problema y la deja salir. Lolita coge uno de los caballos de los soldados y sale al galope perseguida por los soldados. Mientras, el zorro ha tenido que esconderse en la casa de un nativo con caballo y todo hasta que pasan los soldados y entonces se dirige hacia Reina de los Ángeles. Nada más llegar, se va por el capitán Ramón y se lo lleva encañonado hasta la residencia del gobernador.
Le suplico a su anfitrión que no tenga miedo, pues no le haré ningún daño si guarda absoluto silencio mientras termino lo que he venido a hacer. Capitán Ramón, tenga la amabilidad de sentarse al otro lado de la mesa frente al gobernador. Me alegra muchísimo encontrar a la cabeza del Estado despierto y esperando noticias de mis perseguidores. Su mente estará fresca y comprenderá muy bien lo que le diga. El zorro desenmascara las mentiras del capitán Ramón y luego le reta delante del gobernador. Tienen un duelo terrible en el que el zorro le hace en la mejilla al capitán una marca, la marca del zorro, y después lo mata de una estocada directa al corazón. Sin volverse a mirar el cuerpo del capitán, sale al patio a por su caballo, precipitándose al peligro, porque ya ha amanecido. El zorro se ha demorado demasiado y ha calculado mal la hora. Por el camino de San Gabriel viene cabalgando el sargento Pedro González y sus soldados. Por el camino de Pala aparece otro pelotón de soldados que ha ido en persecución de los caballeros, y subiendo el cerro hacia el presidio se acerca el tercer grupo de hombres que ha ido siguiendo a los rescatadores de doña Catalina. El zorro está rodeado por sus enemigos, espolea su caballo y se precipita hacia la plaza, pasando por delante de un grupo de lugareños, y guía a su caballo hacia el camino a todo galope, pero no puede pasar. Vuelve a cruzar la plaza y se va campo a través. Una nueva amenaza había aparecido. Directo hacia él, por el camino, venían a todo galope un caballo con su jinete y muy cerca 6 soldados persiguiéndolos. Tomó su espada y se preparó para la lucha, pues sabía que iba a ser muy cruenta. Miró atrás y dio una exclamación de sorpresa. Era Lolita Pulido la que cabalgaba el caballo, perseguida por 6 soldados. Su larga cabellera negra ondea al viento y sus talones diminutos están pegados a los flancos del caballo. Va completamente inclinada sobre la montura y maneja las riendas en esa posición, desde abajo. Incluso en ese momento tan crítico, el zorro se maravilla de su destreza como amazona. Cuando llega a su lado, cabalgan juntos, precipitándose sobre González y sus soldados. Casi sin aliento, Lolita le dice que la vienen persiguiendo desde hace horas, pero el zorro le dice que no hable, que cabalgue a su lado. Ella contesta que su caballo ya no puede más. El zorro mira al animal y se da cuenta de que efectivamente está agotado, pero no hay tiempo para muchas consideraciones. Los soldados que venían tras ellos habían ganado alguna ventaja, y los que venían de frente suponían una seria amenaza. Galoparon juntos hacia donde estaban González y sus hombres. El zorro vio las pistolas, seguro de que el gobernador había dado orden de capturarlo vivo o muerto, con tal de que no se escapara otra vez. Entonces se adelantó hacia Lolita y le dijo que cabalgara detrás de él. Soltó las riendas sobre el cuello de la montura y agarró la espada. Tenía 2 armas, su espada y su caballo. Entonces llega el choque. El zorro desvía a su caballo justo a tiempo y Lolita lo sigue. Ataca al soldado que queda a su izquierda y luego al de la derecha. Su caballo choca contra el de un soldado y lo arroja contra el animal en que cabalga otro. Oye gritos por todos los lados. Los hombres que persiguen a Lolita los han alcanzado. Se produce un enorme caos. No se pueden ni usar las espadas por temor a herirse unos a otros. De repente se lanza a través de la maraña de soldados y Lolita lo imita. Llega a la entrada de la plaza, su caballo empieza a dar señales de cansancio y con aquella intrépida acción no ha ganado nada. El camino de San Gabriel no está abierto, el camino de Pala tampoco, y no tiene esperanzas de escapar galopando a través de los sembrados. Al otro lado de la plaza hay más soldados montados a caballo, esperando cortarle la retirada. Nos han rodeado, pero no han acabado con nosotros, Lolita. El zorro mira al caballo de Lolita y se da cuenta de que no podrá avanzar mucho más. Grita que vayan a la taberna. Atraviesan la plaza. En la puerta de la taberna el caballo de Lolita tropieza y cae. El zorro atrapa a Lolita a tiempo para evitar que se caiga y llevándola en brazos se precipita hacia la puerta de la taberna. Echa de allí a todo el mundo y atranca la puerta. Puede que este sea el fin. Estamos rodeados de enemigos. A mí no me importa, siempre que muera luchando como un caballero. Pero usted, Lolita... No volverán a meterme en esa asquerosa cárcel, lo juro. Prefiero morir con usted. Le he entregado mi corazón. Viviremos juntos o moriremos juntos. Los soldados rodean el edificio. El gobernador da órdenes en la plaza y justo por el camino de San Gabriel baja don Alejandro de la Vega para visitar al gobernador. El zorro dice que tendrían que venir sus caballeros a defenderle, pero para eso tendrían que enfrentarse al gobernador. Cómo me gustaría que tuviéramos nuestra oportunidad. Pero sería una locura dejar que mi tragedia influyera su vida. Ni siquiera ha visto usted mi cara, Lolita. Podría olvidarme. Podría salir de aquí ahora y rendirse. Mandar a avisar a don Diego de la Vega de que será su esposa.
Entonces el gobernador se vería obligado a soltarla y a librar a sus padres de toda culpa. Tomé mi decisión hace mucho. Una Pulido ama solamente una vez y no se casa si no es por amor. El sargento González le pide a gritos que salga y suelte a la dama, que el gobernador promete juzgarles a los dos, pero el zorro ya sabe qué tipo de juicios hacen allí. El sargento dice que van a derribar la puerta y arrestarlo. Casi inmediatamente empieza el ataque sobre la puerta. La golpean con unos troncos muy pesados. El zorro dispara a través de la puerta y mete su espada en las grietas que se van abriendo. Al final, si vemos que ya no nos quedan esperanzas, ¿podré verle el rostro? Se lo juro. Y sentirá mis brazos alrededor de usted y mis labios sobre los suyos. Así la muerte no será tan amarga. El zorro ya no puede hacer más, solo quedarse en el centro de la estancia y esperar con su espada preparada. La puerta ya está cediendo. El zorro dice que es el final y empieza a subirse la máscara, pero de pronto se oye un tumulto en la plaza. El ataque se detiene. 23 jinetes han llegado a la plaza galopando en magníficas monturas. Se detienen frente a la taberna. El gobernador entiende que son los jóvenes herederos de las familias nobles del sur que han ido a capturar a la maldición de Capistrano, pero el cabecilla dice que ellos representan a las familias que deciden quién ha de gobernar y qué leyes son justas, y le dicen al gobernador que seguramente no querrá que estén contra él. El gobernador dice que por supuesto que no. Nos hemos reunido en asamblea, Excelencia. Conocemos nuestra fuerza y nuestro poder y hemos tomado algunas decisiones. Han ocurrido algunos incidentes que no podemos apoyar. Los frailes de las misiones han sido despojados de sus bienes por algunos oficiales. A los nativos se les trata peor que a los animales. Han robado a algunos nobles porque no han mostrado simpatía hacia los gobernantes. Esta situación explotó en el momento en que un noble, su esposa y su hija fueron encarcelados bajo sus órdenes. Y le cuenta que han formado una liga y van a actuar. Reconoce que han sido ellos quienes liberaron a los detenidos y que la fuerza de sus familias les sostiene. El gobernador pregunta qué quieren y el cabecilla pide primero el trato que les corresponde a don Carlos Pulido y su familia. El gobernador acepta. Y acerca del zorro le piden que le conceda el perdón absoluto de inmediato, porque entienden que solo ha defendido a quienes lo necesitaban de los abusos de los soldados. El gobernador a eso dice que jamás. Entonces toma la palabra don Alejandro de la Vega como hombre más importante. Le pide al gobernador que acepte. La persecución debe cesar. Concédales lo que piden. Asegúrese de que sus oficiales se comportan debidamente en el futuro. Y vuelva a San Francisco de Asís. Le doy mi palabra de que no habrá más traiciones en el sur. Yo mismo lo evitaré. Pero si se opone, Excelencia, me rebelaré contra usted y haré que lo destituyan y lo arruinen junto con su inmunda camarilla de parásitos. Y el gobernador, claro, acepta. Los caballeros desmontan dando gritos de júbilo, apartan a los soldados de la puerta. El sargento González refunfuña porque ha perdido la recompensa. Uno de los caballeros grita al zorro para que salga ahora que es libre. Tras un momento de vacilación, se abre la puerta. El zorro sale llevando a Lolita del brazo. Se detiene en el dintel de la puerta y hace una reverencia. Enseguida el gobernador grita que se quite la máscara. Dice que quiere ver la cara del hombre que ha engañado a sus soldados, que se ha ganado a los caballeros y que le ha hecho adquirir un compromiso. El zorro dice que teme que se decepcione cuando vea sus pobres facciones. Se ríe entre dientes mirando a Lolita y después se quita la máscara. A este gesto siguió un coro de exclamaciones. Asombro, 2 o 3 maldiciones, juramentos explosivos de los soldados, gritos de alegría de los caballeros y el grito de un noble anciano, mezcla de orgullo y felicidad. Don Diego, mi hijo, es mi hijo. Don Diego deja caer los hombros, suspira y habla lánguidamente diciendo que son tiempos turbulentos y que un hombre ya no puede meditar sobre los músicos y los poetas. Y don Diego de la Vega, la maldición de Capistrano, cae en brazos de su padre. Todos se acercan a él, soldados, nativos y caballeros, rodeando a don Diego de la Vega y a la joven que va de su brazo y lo mira con ojos llenos de orgullo. Todo empezó hace 10 años, cuando yo era un muchacho de 15 años. Oí historias sobre acoso y persecuciones. Vi cómo maltrataban y saqueaban a mis amigos frailes. Vi a unos soldados golpear a un anciano nativo que también era amigo mío.
Entonces decidí lanzarme a esta aventura. Sabía que sería muy difícil, de modo que simulé tener muy poco interés en la vida para que nadie relacionara mi nombre con el del bandido en el que aspiraba a convertirme. Practiqué la equitación y la esgrima en secreto. Y cuenta que una parte de él era Don Diego, lánguido, que todos conocen, pero la otra era la maldición de Capistrano. Y en cuanto se ponía la capa y la máscara era como si Don Diego se evaporara. Su cuerpo se enderezaba y parecía que por sus venas corría sangre nueva, su voz se hacía potente y se sentía lleno de energía, pero en cuanto se quitaba la capa y la máscara, volvía a ser el lánguido Don Diego. Espero que me perdone por esta decepción. La cortejé como Don Diego y no me quiso. Entonces lo intenté como el zorro. Los santos se apiadaron de mí y ella me entregó su amor. Pero quizá todo ocurriera por una buena razón, pues despreció la riqueza de Don Diego de la Vega por el hombre al que amaba, pese a que en aquel momento creía que era un forajido y un muerto de hambre. Me ha mostrado la pureza de su corazón y me siento feliz por ello. Lolita Pulido será su esposa, así que el gobernador se lo pensará 2 veces antes de seguir molestando a su familia. Don Diego dice que a partir de ahora el zorro no volverá a cabalgar, pues no habrá ninguna necesidad de que lo haga. Además, un hombre casado debe sentar la cabeza. ¿Y con cuál de los dos voy a casarme? ¿A cuál amas? Creía que amaba al zorro, pero ahora me parece que amo a los dos. ¿No es vergonzoso? Pero prefiero al zorro que al Diego que conocí. Don Diego se echa a reír y dice que habrá que tratar de conseguir la proporción justa de ambos y promete abandonar su antigua timidez e ir convirtiéndose poco a poco en el hombre que Lolita quiere que sea. La gente dirá que el matrimonio me volvió todo un hombre. Se inclinó y la besó delante de todos. «¡Pamplinas y garambainas!», exclamó el sargento González. Y así les hemos contado La maldición de Capistrano, de Johnston Macaulay. Hemos seguido la magnífica edición de Editorial Albo y Zarco, con traducción de Joaquín López Toscano. Gracias por estar ahí y gracias por leer. Un libro, una hora, en la cadena SER. Un programa escrito y dirigido por Antonio Martínez Asensio, con las voces de Eugenio Barona y Laura Carrero del Tío, y la participación de Olga Hernán Gómez. Diseño sonoro de Mariano Revilla. Edición y montaje de sonido de Pablo Arévalo. Y en las redes, Laura Martínez Pérez. Suscríbete a Un libro, una hora. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER los domingos a las 5 de la mañana. Cadena SER. La radio.